Hola amigos, ¿qué tal? Saludos a todos. Vamos a hacer otro video. Por ahí me hacen una consulta sobre la luz en el aviario o para qué se incrementan las horas de luz en nuestro aviario. Pero amigos, los invito a que se suscriban, no sean malos, regálenme un clic en suscribir y otro en la campanita. Son 2 clics los que yo requiero de su ayuda para seguir creciendo, y también requiero de su clic en mi página de Facebook, La Cría de Canarios MX. Ahí regálenme su clic en seguir amigos, échenme la mano, ahí llevo muy poquitos seguidores. Entonces vamos a apoyarme un poquito, no sean malos. Y regresando al video, ¿para qué se usa la luz en el aviario amigos? No es para otra cosa que aumentar el celo en los machos y en las hembras. Si nosotros incrementamos las horas de luz en nuestro aviario, lo que vamos a lograr es que las canarias y los canarios entren más rápido en celo, ya que los días para ellos se hacen más largos y ellos ahora sí que lo asocian a la temporada en que deben criar. Por ahí me preguntaba una suscriptora, bueno, seguidora, que ella tiene más de un año con sus canarios, pero que no le han criado nada. Entonces, esto también te podría ayudar si lo pones en práctica a aumentar las horas de luz. Me comentabas que creo que tus canarios van saliendo de muda, entonces te van a aventar un tiempo en reposo. Procura dar una buena alimentación en ese periodo, porque de eso depende que tus aves te críen muy bien. Ahora sí que la alimentación amigos en ese reposo es muy esencial y es clave para la reproducción de nuestras aves. Regresando a lo de la luz, ¿cómo lo vamos a hacer? No crean que vamos a agarrar y vamos, yo aquí los tengo arriba, pero ustedes pueden poner un foco. Yo casi no uso la luz para encelar porque básicamente yo el celo ahora sí que lo reforzo con la alimentación, pero también las horas de luz juegan un papel clave. Por ahí hay muchas cosas amigos que son para el celo, desde la ortiga, la vitamina E en cápsulas, los suplementos vitamínicos que traen la vitamina AD3E, como el tabernil. También hay vitamina E en cajita ya para aves soluble. Hay muchas cosas, el apio, pero si tú administras todo eso y no administras una buena alimentación, no te va a servir de nada. Más sin en cambio tienes que ser consciente también de la edad de tus aves y la fecha de nacimiento. Eso es clave. Si tú sabes la fecha de nacimiento de tus aves, vas a saber cuándo es el momento en que van a criar. Por ejemplo, yo te puedo decir, este canario es de enero. Y tú te vas a preguntar, ¿cuándo es que va a empezar la temporada? Por ejemplo, acá la amiga que me pregunta que tiene un año con sus canarios, si tú sabes cuándo nació tu canario, con seguridad puedes aumentar las horas de luz y la alimentación para esa temporada o ese mes. Por ejemplo, si es de enero, supongamos que él me va a empezar a criar desde por diciembre ya, porque todos es al año, una vez al año, la temporada de cría es una vez al año. Entonces ahorita, si tú ya terminaste con la muda, es un tiempo de reposo, los machos van a ir incrementando el canto y después de unos meses ya van a entrar en celo de nuevo. Pero la hora de luz tú la tienes que ir a agregar de a poco en poco. No le vayas a poner el foco así y le vas a prender 2 horas más. No, esto es gradual. Una semana le agregas 10, 15 minutos
otra semana, ahora ya media hora, otra semana, 40 minutos, otra semana, y así te la llevas. En total, en un mes ya tienes que haber incrementado más o menos una hora la luz. No pienses que es así de rápido, no. Esto es gradual y se va a ir incrementando la luz hasta que el día les dure a las aves de 13 a 14 horas de luz. Lo normal nosotros tenemos ahora sí que un horario de 12 horas de luz, pero en los canarios sí es importante que lo aumentes a unas 13, 14 horas de luz por día. Y verás que tus canarios se encelan mucho más rápido. Así es como los aviarios adelantan la temporada de cría en sus aves. Por ejemplo, la mayoría cría entre enero, febrero y para adelante, pero los aviarios ya más experimentados, que saben cómo inducir más rápido el celo en los canarios, ellos están criando desde noviembre, diciembre. ¿Vale? De esta manera ellos logran adelantarse a la temporada y eso les facilita. Yo sé que muchos dicen, pero es que esa temporada es de frío. Los canarios te crían muy bien en época de frío y yo lo he experimentado. Yo siempre crío, amigos, en diciembre. Esta temporada me tuve que esperar enero, febrero porque los machos los compré a última hora, no estaban bien preparados, entonces en sí todo le faltó preparación. Las hembras sí yo las preparé, la mayoría, entonces esas entraron en celo sin problema, pero el problema fueron los machos, ¿vale? Y cabe mencionar que aún así la alimentación juega papel importante. El mejor método para encelar un canario, una canaria, siempre va a ser la alimentación y la luz, ¿vale? Por más que tú agregues, como ya mencioné, la ortiga, el tabernil, fíjense que una vez lo usé hace años y es bueno, sí sirve, pero como todo, pues tiene ahora sí que sus pros y sus contras. Si encelas de más a los machos, luego tienes un peleadero donde quiera y te tiran los huevos, los rompen, le pegan a la hembra, la sacan del nido, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, amiga, te recomiendo que uses las horas de luz, pero incrementa gradualmente, no las vayas a poner así de tope porque vas a tener problemas con tus aves, ¿vale? Un saludo, amigos, espero que les guste el video, seguimos subiendo contenido al canal y no sean malitos, apóyenme suscribiéndose aquí en el canal y en Facebook en mi página La Cría de Canarios MX. Que estén bien, bye.